filosofía, arte y tecnología. Episodio 37. Hola, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Alejandro Hernández Maimone para platicarnos un poquito acerca de los orígenes del PRI. Entonces, bienvenido Alejandro, ¿te gustaría presentarte? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Manuel Alejandro Hernández Maimone. Soy catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya tengo 12 años como profesor universitario. Soy licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, maestro en Historia y soy doctorante en Sociología. Y pues bueno, esencialmente mis líneas de investigación tienen que ver con sociología política y fenómenos de violencia social. Bueno, pues seguramente ustedes recordarán que Ale ya nos acompañó en un episodio pasado donde hablamos sobre marxismo y el día de hoy pues de nueva cuenta lo hemos invitado. Hemos hablado sobre la revolución, este proyecto, el proyecto que se inscribe después de la revolución, que es el muralismo. Hemos hablado ya sobre la escultura monumental, pero bueno, también nos parecería importante contextualizar un poco en el ámbito político cómo se está desarrollando la política en México después de los años 20 y particularmente a partir del surgimiento de lo que hoy en día conocemos como el PRI, que bueno, pues en el pasado tenía otro nombre que era el Partido Nacional Revolucionario. Entonces, por eso lo hemos invitado. Entonces, Ale, ¿qué nos podrías contar acerca de la historia del famoso PRI? Que además, hay que decirlo, ha sido uno de los partidos políticos que más años ha detentado el poder, o sea, por ahí de prácticamente 90 años, ¿no? Un poquito más de 90 años. Para entender un poco el contexto del surgimiento del PRI y de lo que significa, me voy a tomar la licencia de retomar un poco de lo que significa la revolución, no como fenómeno histórico, sino desde el plano discursivo, porque es muy importante entender la fuerza que tuvo el Partido Revolucionario Institucional a partir de un discurso que no solamente tiene un impacto en México, sino en América Latina. O sea, también la fuerza que tiene el Partido Revolucionario Institucional no solo es por la fortaleza de las instituciones que se generan en México, sino porque es de los pocos ejercicios en Latinoamérica que tiene un discurso legitimador que permite generar un aspecto nacional o nacionalista como no se logró en otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, primero, desde la teoría de las revoluciones, Eric Hobsbawm nos dice que hay dos tipos de revoluciones, ¿no? Revoluciones gradualistas y revoluciones cataclísmicas. Desde el siglo XVIII se pensaba, ¿no?, que hay revoluciones que se van generando gradualmente y que es a través de la participación del pueblo, de modificaciones legales, que se puede ir transformando la sociedad. Sin embargo, la lectura que se hace de la Revolución Francesa es que la revolución tiene esta capacidad de agilizar los fenómenos de transformación social. Entonces, durante todo el siglo XIX en Europa se vive una euforia por el discurso de la revolución. O sea, durante la Revolución Francesa, los franceses no sabían que estaban dentro de una revolución, o que después ese fenómeno histórico sería interpretado como una revolución. Lo que sucede es que después, cuando ya se instaura la república, se articula el discurso de la revolución para darle una explicación al fenómeno político y social de las décadas pasadas. Entonces, a partir de ahí, como sabemos, esa revolución cae, vuelve a instaurarse una monarquía y entonces empieza un proceso revolucionario en toda Europa. Empieza a impactar en Alemania, en diferentes lugares, ¿no? A la década de 1840, donde ya es como por excelencia la década de las revoluciones europeas. De hecho, algunos autores van a decir que el siglo XIX es el siglo de las revoluciones. Y eso se va a quedar ahí hasta que, digamos, el cierre del ciclo revolucionario en Europa tiene que ver con la Revolución Rusa. A partir de ahí, en América Latina va a empezar un ciclo revolucionario, que precisamente va a empezar en México en 1910. Vamos a dividir el ciclo revolucionario en Latinoamérica de 1910 a 1959 y de 1960
a 1990, por ponerle un cierre, ¿no? Ahí vamos a tener dos ciclos revolucionarios que van a tener dos características totalmente distintas. El primer ciclo revolucionario en toda Latinoamérica, sobre todo, va a estar inspirado en México. Se habla un poco sobre la Revolución Rusa, se habla un poco de la Revolución China, pero esencialmente lo que están tratando de hacer los países latinoamericanos es emular la Revolución Mexicana. Y esta fuerza que tienen las revoluciones en Latinoamérica durante este primer ciclo van a ser revoluciones que tienen un carácter nacional populares. No son socialistas en los términos marxistas, sino puede ser hasta como una forma de socialismo, pero no al estilo marxista, sino son revoluciones nacional populares que tienen otras fuentes, ¿no? Que son mucho más orgánicas, que tienen más apego al tema agrario, sobre todo el tema de la repartición agraria, y no tanto como hacia el tema industrial como lo tiene el discurso marxista. Entonces, como producto de este primer ciclo revolucionario, vamos a tener como ejemplares paradigmáticos de las revoluciones nacional populares México, sobre todo en la época de Lázaro Cárdenas, Guatemala, con la Revolución Gloriosa de octubre, Argentina con el peronismo, y Brasil con Getúlio Vargas, ¿no? Que son los 4 ejemplares de las revoluciones nacional populares. De ahí hay muchos países que están tratando de emular esa revolución y no funcionan. De hecho, hay una revolución cubana previa que no funciona, hay una revolución nicaragüense que no funciona, y entonces el espíritu revolucionario latinoamericano hacia la década de los 50 se apaga casi por completo. De hecho, hay teóricos que dicen se acabó el espíritu revolucionario, no es la muerte de la revolución, hasta que llega la revolución cubana. Con la revolución cubana, finalmente la entrada de Fidel Castro a La Habana va a representar el nacimiento de un nuevo ciclo revolucionario que va a estar más bien caracterizado por ser un comunismo marxista, ¿no? Entonces ya no tiene este apego nacional popular, sino va a ser un comunismo internacionalista, y dentro de estos vamos a tener como ejemplares paradigmáticos 2 revoluciones cataclísmicas, que son la cubana y la nicaragüense de 1979, y como revolución gradualista de tipo comunista en Chile, Salvador Allende. Estos 2 ciclos van a estar alimentando el discurso de la revolución en Latinoamérica hasta que se acaba este ciclo revolucionario a finales de la década de los 80, y que finalmente, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, se acaba el discurso revolucionario. O sea, también ahí tendremos que ver. Esto es muy importante para explicar por qué empieza también a perder sentido y legitimidad del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, hasta aquí nosotros ya podemos identificar que el Partido Revolucionario Institucional, por lo tanto, pertenece al primer ciclo de revoluciones dentro de Latinoamérica y que va a tener la característica de ser un movimiento nacional popular. ¿Qué es lo complicado de los movimientos nacional populares? Que no necesariamente son como en Europa, que se pueden caracterizar como de derecha o de izquierda, sino que van a tener esta capacidad de recopilar los anhelos del pueblo, lo que esto signifique, ¿no? O sea, por eso de repente podemos ver que pueden ser perfectamente agraristas o estar metidos en el movimiento sindicalista, pero también encontrar en la Virgen de Guadalupe y en ciertos elementos religiosos elementos de cohesión dentro de su discurso. Entonces, bueno, ya centrándonos un poco en la Revolución Mexicana, hay un dato muy interesante. ¿A partir de qué momento los mexicanos se dieron cuenta que estaban dentro de una revolución? Y eso para empezar a ver cómo se transforma del movimiento armado a la consolidación de un discurso nacional popular a partir de la revolución. O sea, porque hay que recordar que el discurso de las revoluciones es: estamos viviendo dentro de la revolución. O sea, durante todo el tiempo del gobierno del PRI siempre decían: esta es la revolución. O sea, seguimos dentro de la revolución, pero ya es una revolución institucionalizada. Entonces, este primer ciclo, en el periodo que va entre 1910 y 1917, no se va a caracterizar como revolucionario. De hecho, el mismo Venustiano Carranza se va a referir al levantamiento de 1910. O sea, no le llama la revolución. El que empieza a llamar a la Revolución Mexicana como revolución es Álvaro Obregón. Y es muy interesante que precisamente es el Grupo Sonora, el grupo de presidentes sonorenses, que van a empezar a darle esta caracterización narrativa y discursiva a la Revolución Mexicana. Esencialmente 2, que es Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.
De hecho, es muy importante porque el proyecto del Partido Revolucionario Institucional es norteño y nace en Sonora. Específicamente con el grupo de presidentes tienen un contacto muy importante con Guaymas. Entonces, ahí de hecho Lázaro Cárdenas es muy interesante porque aunque él es michoacano, él está involucrado dentro del grupo sonorense. Entonces, lo que empieza a hacer este grupo es que ya se empiezan a referir a la revolución como una entidad, ¿no? Ya no es vamos a hacer la revolución, sino esta revolución o la revolución es, la revolución quiere, la revolución pide, la revolución decreta, o sea, la revolución se vuelve una entidad que tiene característica de sujeto, se vuelve un sujeto político. Entonces, durante la primera etapa de intento de pacificación de la Revolución Mexicana es primero articular este discurso de la revolución y en segunda empezar a institucionalizar a los pequeños movimientos que están regados por todo el país, porque, insisto, la Revolución Mexicana no está consciente que es una revolución, sino son levantamientos que surgieron por décadas, siglos de injusticias. Entonces hay movimientos agraristas por allá, movimientos sindicalistas, está todo disperso. Entonces lo que empiezan a hacer Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles es que estos pequeños grupos inconformes, que en algún momento eran facciones de la revolución, que eran pequeños movimientos armados, que incluso eran caracterizados más bien como bandoleros, empiezan a adquirir una característica de partidos locales. Entonces, la primera fase del Partido Nacional Revolucionario está compuesto por un montón de partidos chiquitos, el cual va a tener una sede que lo aglutina, que es el Partido Nacional Revolucionario. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que durante toda esa fase está el Partido Liberal, el Partido Sindicalista, diferentes centrales obreras que tienen estas condiciones de ser partidos. De hecho, estos pequeños partidos se registran en las elecciones y así después ya el Partido Nacional Revolucionario determina quiénes van a ser los candidatos y la designación de puestos. Este periodo va a ser el periodo del Grupo Sonora, va a ser muy importante porque empiezan a trazar una historia de la narrativa de la Revolución Mexicana, desplazando la figura de la religión como elemento cohesionante. O sea, siempre hubo un debate en México sobre la importancia de la religión católica como el único elemento que tenía la capacidad de unir a todo el pueblo mexicano, con todas sus etnias, con todas sus diversidades geográficas, económicas e históricas. Solo el discurso religioso es el que tiene esta capacidad unificadora. Entonces, lo que hace el Grupo Sonora es empezar a desplazar la figura y empezar a construir la narrativa de la revolución como lo que tiene la capacidad de aglutinar. Y entonces se mete dentro de ese saco a un montón de movimientos que no tienen que ver con necesariamente el movimiento maderista, ¿sale? Algunos que son insubordinaciones incluso indígenas, inconformidades sindicales, todo eso lo meten dentro del discurso de la revolución. Con eso lo que empiezan a fraguar es un discurso que tenga la capacidad de plasmar un elemento nacional identitario. Por eso es que es un movimiento nacional popular. Y eso sí, tiene muy claro, sobre todo Plutarco Elías Calles, que hay que sacar a la Iglesia Católica del juego. Por eso es que empieza la Guerra Cristera. Se vuelven a las fórmulas juaristas, pero con mucha más radicalidad. No se puede hacer profesión del culto público, o sea, se retoman ciertos elementos que eran muy importantes de la narrativa de finales del siglo XIX, en el entendido que la Iglesia Católica estaba siempre en pugna con el Estado, y lo que importaba era crear un Estado fuerte, donde incluso la religión pudiera subsistir, pero que se quedara como una entidad periférica. Entonces, se empieza a aglutinar esta primera fase y se logra con mucho éxito porque efectivamente las insubordinaciones empiezan a disminuirse y empiezan a encontrar dentro del Partido Nacional Revolucionario una cabida para desahogar ciertos problemas políticos. Sobre todo tiene el tino Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles de entender que el problema en México era la posesión de la tierra. Entonces empieza una gran transformación del sistema de producción agrario, de reparto de la tierra, y es cuando se toman ciertos elementos, por ejemplo, del zapatismo. Aunque Zapata era súper incómodo para el discurso del Partido Revolucionario Institucional, pero se entiende que quizá Zapata es uno de los que tiene uno de los movimientos más legítimos, que es reclamar que la tierra es de quien la trabaja.
y entonces empieza a reconfigurar el ejido mexicano que había sido destrozado por los liberales del siglo XIX y se empieza a hacer otra vez el ejido, tierras comunales y un poco regresando a ciertos modelos que existían antes de los gobiernos liberales. Eso es un poquito complicado y por lo tanto no me quiero meter tanto en ese asunto porque el ejido como tierra comunitaria no es un ejercicio liberal. Es algo que tenían los pueblos de indios en la época virreinal y que con el liberalismo se les quita, lo cual permitieron la conformación de los latifundios en manos de pocas personas. Entonces se retornan a ciertas fórmulas virreinales, se retornan a ciertas fórmulas liberales, ciertas formas del federalismo. Entonces esto es muy importante, por eso es que quiero tomar el tema elegido y que tiene que ver con el virreinato. El PRI tiene la capacidad de amalgamar todas las experiencias históricas de lo que conformó a México. Es indígena, pero es católico, pero es agrarista, pero es sindicalista, pero es liberal, pero es conservador. O sea, logran una amalgama tomando los elementos que resultaron como ejercicios exitosos de diferentes épocas sin tener una base doctrinaria sólida. Porque precisamente lo que hacen es retomar los reclamos que tiene el pueblo y tienen una sensibilidad especial. Entonces ahí con Plutarco Elías Calles tomamos como un primer cierre, que es la articulación del discurso de la revolución y de la conformación de un gobierno nacional popular. Después viene la época del maximato. Ahí lo que sucede es una tendencia que hay en Latinoamérica de conformar dictaduras a partir de una alianza entre el poder político y las oligarquías liberales. Que eso empieza ya a configurarse con Plutarco Elías Calles y sobre todo porque Plutarco Elías Calles empieza a tener acercamientos con el fascismo. Entonces ya empieza a haber hay rupturas dentro del Partido Nacional Revolucionario y es de donde saldrá Lázaro Cárdenas y todo este grupo que no se quieren alinear, que ven con malos ojos la conformación de una dictadura en los sentidos que se estaba utilizando en casi toda América Latina. Sí, la época precisamente de los nacionalismos, ¿no? Así es. Pero bueno, esto que mencionabas hace un momento me parece interesantísimo, porque finalmente entonces pareciera que este partido es el que ayuda a conjugar todas las identidades del país, como a reconciliarse con todo este pasado y pues habla de un aprendizaje, ¿no? De ver qué cosas fueron desarrollando, que fueron aprendiendo, porque cuando analizamos y vemos cómo estaba México después de la independencia, pues era un caos. Había logrado la independencia, pero no había un proyecto bien estructurado, no había un sistema pues correcto para llevar a cabo las elecciones, donde si analizamos la cantidad de presidentes que existieron después de la independencia hasta la Revolución Mexicana, pues es un número increíble donde a veces duraban días, no semanas los presidentes, porque acababan. Entonces, este momento histórico del cual estamos hablando, pues pareciera que ya se había logrado conformar un mejor sistema político, que bueno, pues también esto estaba contribuyendo a conformar un adecuado sistema económico. Así es. O sea, aquí hay algo importante. Todo esto que estoy diciendo no es una apología al PRI. Es entender las bases de su éxito. ¿Qué es lo que pasaba en el siglo XIX? Que el modelo nacional que se estaba tratando de imponer en México venía del extranjero. O sea, siempre es, queremos ser una nación como España, queremos ser una nación como Francia. Y dependiendo de los proyectos políticos que estuvieran triunfantes, era el modelo que se quería traer de Europa. Plutarco Elías Calles tiene la sensibilidad para crear un modelo mexicano. Y esto obviamente está acompañado con toda una plástica, con toda una expresión, con toda una simbología. Por eso es que los edificios ya no son imitando o emulando lo que se hace en Europa, sino que empiezan a tratar de adquirir sus propias características. Por eso es que ya no se hace pintura, se hace muralismo, tratando de encontrar ahí como el propio rasgo definitorio, que es una combinación entre los murales que hay en las pirámides con las experiencias históricas de diferente momento, pero también es medio católico porque eso era lo que se utilizaban en los frescos dentro de las iglesias. Entonces es una amalgama que reconoce la fusión de las experiencias, de las diferentes experiencias históricas de México, articulado en un discurso que emana de los propios sentimientos del ser mexicano. Obviamente esto siempre se va a conformar como un fenómeno de inclusión y exclusión, o sea, se trata de incluir a la mayor cantidad de gente posible,
aunque esto también va a tener sus repercusiones sobre el mundo indígena, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que hay muchos pueblos indígenas que son muy difíciles de incorporar dentro de este discurso y quedan más bien solo suspendidos como narrativas de nosotros que venimos orgullosamente de los indígenas, entonces se genera toda una plástica, aunque esto realmente no se está pensando en el indígena, sino se está pensando en el campesino. De hecho, hay un intento por hacer del indígena un campesinado. Se empieza a crear como esta correlación y sobre todo lo que empieza a hacer es crear otras bases de desarrollo económico para México basado en la producción agrícola. Industrialización agrícola, hacer valles agrícolas, empiezan los primeros sistemas de riego, en fin, ¿no? Entonces, ya cuando pasamos a la siguiente fase, que ya va a ser con el cardenismo, la preocupación es la conformación de una posible dictadura y durante esa época, esta generación empieza a garantizar instituciones sólidas que permitieran la continuidad del poder de un proyecto, de una élite, como se quiera ver, sin la necesidad de un dictador. La cuestión es que el proyecto del dictador es unipersonal. Y entonces se sientan esas bases no en la persona, sino en el partido. Y es cuando viene la segunda fase, que el Cárdenas cambia del Partido Nacional Revolucionario al Partido de la Revolución Mexicana. Esta transformación es muy importante porque, aumenta el periodo de gobierno de los presidentes de 4 a 6 años. A partir de ahí ya vamos a hablar de sexenios. Y segundo, es que se eliminan los partidos locales y se empiezan a crear bases operativas del PRI, del Partido de la Revolución Mexicana, en todos los estados. De modo que se empiezan a disolver los proyectos particulares y en vez de que sean partidos independientes, se crean sectores populares, de acuerdo a los sectores de la sociedad. Entonces se crea el sector militar, el sector obrero, el sector campesino. Entonces esto lo que hace es romper las facciones políticas para empezar a aglutinar de acuerdo a clases sociales o a tipo de actividades económicas, lo cual va a garantizar que si bien el PRI no va a ser un partido democrático hacia afuera, va a haber democracias. O sea, las disputas dentro del poder no eran en las elecciones solamente eran un instrumento legitimador. La disputa por el poder estaba dentro hasta ese momento. Entonces, eso es muy importante porque esa es la transformación del Partido de la Revolución Mexicana, eliminar los partidos pequeños y crear las secciones. Ahí es cuando se crea el corporativismo mexicano, ¿no? A partir de aglutinar a los sectores sociales, que es mucho más amplio que lo que solo generaba el partido local, ¿no? Es como una base de afiliados. Lázaro Cárdenas va a ser muy interesante porque es el que va a profundizar más el proceso de la reforma agraria y él le va a dar esta característica muy importante de crear ciertas bases de un modelo económico de bienestar. Lo deja cimentado durante mucho tiempo y aunque hubo muchos intentos por desaparecerlo, pero la creación del seguro social, la creación de todas las instituciones que conocemos, políticas sociales, toda la política social, se van a volver fundamentales para la estabilización. Los siguientes presidentes, aunque no lo quieren, porque ya son más liberales, pero entienden que este estado de bienestar sirve para mantener pacificado al país. Entonces, aquí viene una disyuntiva muy importante. Llega 1940 y Lázaro Cárdenas tiene que ver entre apostarse por un proyecto socialista o continuar los proyectos socialistas o alinearse con un proyecto socialista. Implicaba para 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, implica alinearse o con la URSS o con Occidente. Y entonces Lázaro Cárdenas se ve en la disyuntiva y tiene que decidir apostarse por un proyecto liberal. Entonces todavía entre 1940 y 1946 hay un poco de continuidad del proyecto de Lázaro Cárdenas, se profundizan muchas de las transformaciones. Manuel Ávila Camacho todavía va a matizar algunas cosas, pero finalmente Manuel Ávila Camacho le entrega el control del partido a Miguel Alemán Valdés y con Miguel Alemán Valdés es la llegada de la burguesía al gobierno mexicano. Entonces ahí vamos a encontrar una fragmentación de dos PRIs. Un PRI que va a ser de izquierda, que va a tener una serie de reivindicaciones populares y que va a continuar con el Movimiento Nacional Popular. Y por otra parte,
un gobierno que ya está empezando a tratar de desarrollar una burguesía y empieza a generar intereses económicos que además se están dinamizando a partir de ya la crisis provocada por el fin de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual vamos a llamar como el milagro mexicano. Pero sí, por ejemplo, con Miguel Alemán vamos a ver cómo se empieza a transformar la imagen de México y al desarrollo económico, ya no basado en el campo, sino por ejemplo se empieza a hablar de los centros turísticos, de centros vacacionales. Miguel Alemán Valdés también va a ser uno de los dueños de la XCW, ¿no? Y para esto es muy importante por una transformación que hace Miguel Alemán, que le cambia el nombre de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional. A veces se toma como una reducción decir es que eran lo mismo, pero no, sí son tres partidos totalmente distintos, que vienen de una continuidad histórica, pero los tres representan cosas distintas. El Partido Revolucionario Institucional, como principal transformación, es que va a sacar al sector militar de la toma de decisiones políticas y va a generar un contrapeso de los campesinos y los sindicalistas, es decir, de la Confederación Nacional Campesina, de la Confederación Obrera, y crea el sector patronal y crea la CNOP, que es donde se aglutinan todos los que no pertenecen ni al campo ni a la industria, comerciantes, digamos la pequeña burguesía, ¿no? Con esto lo que hace es generar un contrapeso a los dos grupos de poder del cardenismo que tienen un carácter más de izquierda. Entonces genera estos dos contrapesos. Por lo tanto, aunque sí hay cierta continuidad, sobre todo en términos institucionales, en la conformación de los grupos de poder ya se empieza a romper. De hecho, a partir de Manuel Ávila Camacho hay una batalla campal en contra del cardenismo, porque se trata de borrar todo lo que dejó como legado socialista. Entre ellos, por ejemplo, hay muchos intentos por desaparecer el Instituto Politécnico Nacional, porque se considera que es un espacio de creación de cuadros comunistas. Realmente, si queremos entender bien el movimiento del 68, tendríamos que ver todos estos intentos que tiene el Partido Revolucionario Institucional por desaparecer el Instituto Politécnico Nacional, que se ha mantenido por un proceso de resistencia histórico, ¿no? Porque la UNAM era el espacio de educación de las élites, ¿vale? De hecho, podemos ver cómo hay toda una casta de políticos que se están formando en la UNAM. El legado de Cárdenas lo vamos a ubicar más en el Instituto Politécnico Nacional, en las escuelas normales rurales. Desde ahí está la guerra a las normales rurales, como Ayotzinapa. Desde los 50 ha habido una batalla frontal para desaparecer, siempre considerando que son los revoltosos, que son, con todos los apelativos que se les da, las normales orales. Hay varios espacios de conformación educativa que tratan de quitárselo a esa ala. Y eso hace que finalmente el partido se revienta en dos partes en la elección de 1952, que es el nacimiento del enriquismo, y es la primera vez que dentro del propio Partido Revolucionario Institucional hay un proceso violento, y con lo cual logran desaparecer una parte del cardenismo. Entonces, en este periodo, el periodo de mayor expresión del nacionalismo mexicano, lo vamos a encontrar precisamente entre Lázaro Cárdenas hasta la década de los 50, hasta el final del gobierno de Miguel Alemán Valdés, siendo el de Lázaro Cárdenas y el de Manuel Ávila Camacho entre los 30s y 40s, cuando se va a tratar de generar más esta identidad de lo mexicano. ¿Quién era el presidente que diseñó como toda esta identidad mexicana de los ballet folclóricos, de la vestimenta típica regional? Bien, el tema del ballet folclórico, el ballet folclórico nace en el 52. Y precisamente es muy emblemático hablar del ballet folclórico, porque precisamente hablamos de la folclorización de la cultura mexicana. Vamos a ver que, por ejemplo, entre Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, es decir, entre el 34 y el 46, los símbolos de identidad nacional van a estar más vinculados con el campo. En el muralismo, por ejemplo, vamos a encontrar algunos elementos medio soviéticos, medio rusos, y que hablan del trabajo, la fuerza y todo ese asunto. En el 52, como decía, es el primer proceso de violencia y es emblemáticamente la primera represión política que hay en México, donde hay muertos y con el enriquismo. Es
la primera vez que el PRI muestra su fuerza de esa manera, ¿no? Entonces, como un elemento de reconstitución de la identidad nacional se empiezan a sacar otros símbolos, ya no vinculados con lo socialista. El discurso de la revolución se empieza a matizar y se empiezan a crear otros símbolos que lo que tienen que ver es un poco con la artificialización de México, porque además se está proyectando ya como un espacio turístico, como un espacio, además se está tratando de internacionalizar. También ahí es donde surge la XCW, es toda la política del cine mexicano, donde se está tratando de vender hacia el exterior cómo es México, ¿no? Que es a la vez dinámico, industrializado, comercial, con flujo de dinero, porque estamos en pleno milagro mexicano, pero hay que frenar un poco los discursos socialistas, ¿no? Entonces, de hecho, se empiezan a ver reprimidos los movimientos. Va a ser después para el 54 la primera represión que tiene el Instituto Politécnico Nacional, levantados y encarcelados, y después viene el cierre del internado del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, por una parte, está pasando esta época de gloria de la paz priista, y ya se está empezando a volver un PRI conflictivo, y por lo tanto que empieza a entender a partir de Miguel Alemán Valdés y con Ruiz Cortines que la mano dura funciona. Entonces ahí es cuando empezamos a ver el endurecimiento del discurso priista. Miguel Alemán Valdés, por ejemplo, es el primero que crea la noción de espionaje, como la primera agencia de espionaje que hay, que es la Dirección Federal de Seguridad. Antes había ahí un grupo de inteligencia que pertenecía al ejército mexicano, pero ahora ya es un grupo ya muy profesional de espías. Además empiezan los vínculos con Estados Unidos, la doctrina de la seguridad nacional, hay un rechazo al comunismo y entonces el discurso mexicano durante esta época, ya pasamos a la segunda fase, es nuestra revolución no es comunista. Nuestra revolución es del anhelo del pueblo mexicano. Entonces empiezan a crear los símbolos de esta revolución nacionalista para contrarrestar los discursos que están surgiendo sobre el comunismo. Qué interesante, ¿no? Y lo que estamos viendo entonces es que este México del siglo XX es sumamente complejo, y hablabas de que pues es un siglo que tiene muchos movimientos sociales y que tiene un alto impacto en la cuestión cultural y artística en particular. Y bueno, pues en nuestro siguiente episodio hablaremos un poco más sobre el proyecto escultórico del PRI. Pero bueno, hasta aquí, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál sería como el comentario final ahora que hemos hecho pues esta retrospectiva, que hemos analizado los inicios del PRI como partido político? Y que bueno, pues hemos visto que de ese momento a pues el país ha cambiado y también su estructura política. Y bueno, pues toda esta revuelta que se ha llevado a cabo sobre la forma en que se hacen las elecciones en México, bueno, pues ha cambiado también un poquito el enfoque, ¿no? Estamos en un muy buen momento para hacer una revisión histórica de lo que significó el PRI. No nos tenemos que dejar llevar ya por el discurso político de los 90s y sobre todo el que se creó con Vicente Fox en el 2000. O sea, de hablar de los 80 años de continuidad, 90 años de continuidad del gobierno priista. Porque eso significa reducir toda la complejidad del fenómeno de las élites que están en disputa. No, de repente parece como si en estos 80 años se hubiera tenido un control férreo de la población mexicana por parte del partido. Más bien había una disputa de las élites por hacerse del control del partido. Y esto se va alternando con momentos de extrema violencia donde no hay una continuidad política. Son grupos que están en disputa dentro. De hecho, después vamos a ver con Luis Echeverría Álvarez otra vez otra alternancia de otro grupo en el poder. O sea, ahora estamos en un muy buen momento para hacer esta revisión sin el apasionamiento de lo que significó electoralmente vencer al PRI. Creo que así como Porfirio Díaz requirió un poco de tiempo para poder hacer la revisión histórica de su figura ya como personaje histórico, porque en un momento estaba la pasión antiporfiriana que generó el Partido Revolucionario Institucional. Finalmente, cualquier cosa que se dijera buena sobre Porfirio Díaz implicaba exacerbar o enaltecer lo antiguo, precisamente, que había vencido la Revolución Mexicana. Tampoco se trata de enarbolarlo y decir que Porfirio Díaz fue un gran presidente ni nada por el estilo, sino hacer una revisión adecuada históricamente, ¿no? Entonces creo que también ya estamos entrando en este momento, después de que han pasado 20 años de que el PRI salió de la presidencia de la República de una manera hegemónica. Es un muy buen momento para que hagamos una revisión
de los diferentes momentos del PRI. O sea, porque finalmente decir fueron 80 años, sí, pero uno es el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y el PRI. Y de ahí las configuraciones internas, y de ahí hablar del PRI de Cárdenas, de hablar del PRI de la Ciudad de México, hablar de los diferentes priismos. Entonces, esto nos va a ayudar también para entender diferentes facetas y diferentes formas de la construcción de la identidad mexicana. Porque ya después, precisamente, la derrota del PRI implica también que se caen ciertos elementos identitarios, simbólicos que estaban funcionando hasta ese momento. La revolución tuvo la capacidad de legitimar un régimen, y dentro de todo este sistema de legitimación habían muchos elementos simbólicos, narrativos, discursivos, que iban acompañados con el crecimiento de un proyecto nacional, que cuando México se abre las fronteras y entra el neoliberalismo ya no tiene cabida. Entonces, es curioso porque es el mismo PRI el que abandona ese discurso, ¿no? Y abandona sus centrales obreras, y que empieza ya por completo en los 90 a desaparecer los derechos adquiridos por el propio Partido Revolucionario Institucional hacia los trabajadores, ¿no? Y que eso va a ser su hecatombe hacia estas épocas. Entonces, creo que más bien hay que, más que ver como la continuidad del PRI, la disputa de los grupos en el poder, que nos permite ver una historia mucho más fragmentada, y con más episodios, ¿no? Diversos. Muy bien, Alejandro. Pues la verdad es que ha sido fascinante este recuento histórico, porque nos ha refrescado la memoria sobre diferentes momentos, y sobre todo entender que no podemos pensar en la idea de un único PRI, un único partido, sino más bien pues los matices y las transformaciones que ha tenido a través del tiempo. Y pues como siempre me parece muy pertinente la invitación que haces a repensar el PRI, a analizarlo ya en perspectiva. Y bueno, pues te damos las gracias, te agradecemos mucho que nos acompañes el día de hoy. Y pues como saben, las puertas de este podcast, los micrófonos de este podcast están abiertos para cuando decidas acompañarnos de nueva cuenta. Muchas gracias por la invitación, y para mí siempre es un gusto colaborar. Adiós. Filosofía, arte y tecnología.